Hola, qué bueno es poder estar de vuelta ya para esta nueva temporada de este podcast, Mejor Iglesia. Ha pasado harto tiempo, la verdad. Me tomé un poco más del tiempo que había pensado y he estado haciendo un montón de cosas que me han mantenido full estos meses, pero gracias a todos los que me han estado mandando mensajes, animándome a subir nuevos episodios. Espero dentro de las próximas semanas compartirles varias de las cosas que hemos estado haciendo y aprendiendo. Este podcast trata de eso, de compartir lo que vamos aprendiendo para avanzar juntos y hacer mejor iglesia. Y es tremendo lo que hoy día está pasando con los podcasts. Al principio, cuando me animé a hacerlo hace un tiempo atrás, le compartí a algunos amigos y decían, dale, se necesita algo así. Y hoy día, wow, hay tremendo contenido, hay podcasts muy buenos. Yo soy un consumidor de podcasts. Qué bueno es poder elegir uno lo que le interesa en el tiempo que uno tiene y el trabajo que está haciendo el pastor Robert Barriger con el podcast Haciendo Iglesia con Taylor es tremendo. Yo lo escucho habitualmente, los recomiendo. Armadillo con Josiah Hansen, obviamente Conversaciones Descalzas con Esteban Grassman. Así que, wow, hay mucho y yo sé que han estado entretenidos este tiempo que a lo mejor hemos hecho una pausa. Pero lo que quiero compartirles hoy es una entrevista que pude hacer a Joel Manderfield el año pasado en el Summit en Colombia. Fue tremendo. Rápidamente pudimos conectar para conversar varias cosas, pero era difícil grabar algo allí. Seguimos en contacto y pudimos hacer una entrevista vía Zoom. Yo sé que no tiene la mejor calidad de audio. Estoy probando diferentes formas y otras aplicaciones para poder hacer alguna entrevista a distancia con varios amigos que tengo por ahí que sería bueno entrevistarles. Así que prometo mejorar eso. Y en esta entrevista hablamos de algo que me parece muy necesario y toca primero a mi vida. ¿Qué necesita un líder que levanta líderes? Joel Manderfield es hijo de misioneros, pastor en Cali, Colombia, de una hermosa iglesia. Es un líder motivador que de forma natural, intencional también, siempre está levantando, siempre está animando, empoderando a otros. Y lo notas un poco al estar con él, compartir con él, y espero que esta charla pueda reflejar un poco eso y pueda hacerte de ayuda para los que sienten en su corazón el deseo de servir, de desarrollar, levantar a otros hacia el liderazgo, de impulsar a otros y ser facilitadores. ¿Qué necesita un líder que impulsa, levanta a otros líderes? Bueno, Joel, gracias por este tiempo. Y quizá una forma de partir es preguntarte cómo fue que llegaste a Colombia, cuál fue ese proceso en tu vida que hizo luego que tú quisieras reproducir eso que pasó en ti y pudieras también hacerlo con otros. ¿Qué viviste? Cómo eso de alguna forma también está relacionado con lo que te compartía fuera de micrófono, que es esta tarea de hacer mejor iglesia. Pues nosotros llegamos a Colombia en 1990. Mis papás vinieron como misioneros a Colombia de los Estados Unidos. Entonces yo me crecí en una familia muy pastoral. ¿Usted sabe cómo es eso de hijos de pastor, hermano? Que somos lo más tremendos, ¿sí o no? Deberíamos ser lo más santo y somos los más endemoniados a veces. Y así fue mi caso, hermano. Yo tenía 3 células, que son como los grupos que manejamos, y 3 novias al mismo tiempo. Eso fue, eso fue una cosa terrible. Pero eso fue a los 14 años que mi vida empezó como un descenso. Estuve en el tema de las drogas, estuve en el tema de un desorden en mi vida. Y a los 17 años empecé un proceso con Dios muy especial. Gracias a Dios tuve padres que no eran padres de presión, de Wow. condenación o de culpa, sino siempre creyendo. Y le doy gracias a Dios por ellos y también por una persona en especial que era líder del grupo de jóvenes, uno de los líderes,
que simplemente me vio como Wow. apartado, como sin querer y me empezó a involucrar. Bueno. Empezó a decir, ven, encárgate de esto, encárgate de lo otro. Y fueron esas pequeñas oportunidades. Yo creo que a veces lo que más limita en el desarrollo de futuros líderes es que no damos oportunidades lo suficientes. Y cuando no estamos generando espacios para otros, sino simplemente ocupando nuestro espacio, literalmente nos estamos limitando a Ujú. nosotros mismos. Estamos diciendo, ya otros no Sí. caben acá. Pero yo creo que una mejor iglesia, se podría decir, es uno que continuamente sus líderes están generando nuevos espacios para nuevas oportunidades, para traer los nuevos líderes y ocupar esos espacios. Y lo podemos ver inclusive en iglesias inmensas que llegan a estancarse porque literalmente de pronto los líderes iniciales generaron Mm, oportunidades, pero luego los otros líderes sí. ocuparon un espacio que les generaron, pero nunca generaron otro espacio para uno nuevo. Ujú. ¿Y cómo identificas o sabes a quiénes dedicarle un poco más de tiempo para proyectarles, ¿cómo lo haces? Yo creo que a todo líder y pastor, como también yo me imagino también en tu caso, cuando estamos hablando con alguien, obviamente estamos queriendo escucharles, pero al mismo tiempo hay como una voz en nuestro interior que está hablando como que de potencial en la persona. Yo creo mucho en de que discernimiento de espíritus en el pasado, como que se tomaba para identificar el pecado en la persona, pero yo creo que discernimiento de espíritu es de identificar el potencial en la Wow, persona, que buenísimo. podamos, que podamos ver en ellos no sus errores, no su pasado, no, uy, yo veo este espíritu en ti de errores de tu pasado, sino de identificar, vea, como lo que tenía Samuel cuando vio a David y ver potencial en la persona. Y yo creo que eso es de los dones más importantes que un líder, un pastor Sí. debe tener. Y yo lo trato de hacer y formo nuestro equipo de líderes de siempre que te Ujú. sientas con alguien. Obviamente escúchalos con empatía, trate de ponerte en los zapatos de la persona, pero siempre tratando de pensar cómo ayuda a ubicar a esta persona, a conectar a esta persona, a generarle un lugar a esta persona, oportunidad donde se sienta útil. Y esta generación, y más los creativos, a veces se sienten tan subutilizados, tienen tantos dones, potenciales, ideas por dentro que decimos, aquí no cabe Sí. eso. Cuando esos creativos y personas escuchan eso, van a encontrar un lugar donde expresar esa creatividad que Dios les dio, sino que no lo van a estar haciendo en el lugar indicado o inicial, que Ujú. era de parte para extender la obra. Entonces, yo creo que para mí, una de las claves al sentarme con alguien, por ejemplo, esta noche tengo un grupo con unos futuros líderes, unos 10, 12 personas, y de sentarme en un grupo, siempre detrás de mi mente, aunque esté hablando otras cosas, estoy pensando cuál es el potencial que puede tener esta persona aquí sentado cuando lo estoy escuchando, en qué sería bueno esta persona, y tratar de identificarlo. Y uno como líder muchas veces falla, ¿no? Uno ubica a Bien. una persona en un área y luego al ratico dice, uy, no, en esa la embarré, ese era mejor en otro tema. Pero hay que intentar, hay que empezar a ubicar las personas y generarles esas oportunidades. Es que el problema es que a veces hay tantas necesidades que cubrir Ujú. en una iglesia, en un equipo, que cometemos el error a veces de poner gente fuera de su don, de su capacidad, porque necesitamos gente ahí cubriendo eso y no damos la libertad que tú mencionas. Y qué fácil es caer en ese error de alguna forma. Sí, ¿no? Y yo creo que todo líder hemos hecho ese error de mal ubicar a alguien y a todo líder nos han mal ubicado en algún momento Ujú. también, ¿cierto? Y yo creo que Dios usa todo eso también. Imagínate que Saúl tenía un destructor de gigantes, un guerrero general impresionante en su reino y lo puso a tocar el arpa. Y no fue su máximo potencial, pero fue parte de su Wow. potencial. Fue un don que pronto lo identificó, sino que no fue el máximo don que tenía, que era ser un gran guerrero. Entonces, yo creo Ujú. que todos hemos mal ubicado a personas Sí. inicialmente y quizás forme parte de su proceso. Yo siempre hago la broma de que mi primer
título en la iglesia fue el director global internacional de los acetatos. ¿Cómo eso? De los, no sé cómo lo llamarán en Chile, pero en Colombia, antes de que tuviéramos el PowerPoint, los proyectores, teníamos unos transparentes, las transparencias, sí. Sí. Entonces, Director eso era internacional. cambiar el de remolineando por el otro, y uno lo colocaba al revés y pues salía como si fuera en hebreo eso. Entonces, ese fue uno de mis primeros roles antes de ser pastor o en un momento que fui un director de alabanza o pastor de jóvenes. Fue un rol en la que alguien me dio una oportunidad. Y yo creo que eso tenemos que continuamente llevarlo en el corazón, ¿no? No podemos simplemente pensar en atraer gente alrededor de nosotros. Me encanta esa frase de Maxwell, que un líder va a traer, puede atraer gente alrededor de sí, pero un gran líder va a atraer líderes alrededor de sí. Y tenemos que enfocarnos en eso. Y para atraer líderes no es solamente Buena. nosotros tener un buen contenido, sino generarle plataforma a la gente alrededor de nosotros, de dar los contenidos que Dios ha puesto dentro de ellos también. ¿Y qué crees tú que necesita un líder para atraer, desarrollar y levantar a otros líderes también? Claro, hay varias cualidades, pero yo diría uno de los primeros es un interés genuino, ¿sí? Porque nadie quiere estar alrededor de alguien que no se interesa genuino en ellos, ¿sí? O no va a estar por mucho tiempo, ¿sí? Debe tener una visión muy clara de qué es lo que quiere lograr y no una visión que continuamente está cambiando, sino esto es lo que vamos a lograr y ya saben que es una persona constante en esa visión. Sí. Creo que un buen líder quiere desarrollar la gente que está alrededor de sí, quiere verlos levantados y no solamente utilizarlos para levantarse a sí mismo, sino que los quiere ver levantados. Yo he tenido como un cambio de mentalidad en mi rol Bien. de pastor y he notado un cambio absoluto desde consejerías, reuniones de equipos, de creativos, de todo, en un cambio de mentalidad que he tenido donde quizás empecé mi liderazgo de forma muy egoísta. Yo quiero lograr eso y ¿a quién necesito para lograr lo que yo quiero? Buen Y esa punto. mentalidad de pronto suena listo, lo voy a lograr, una visión, pero nos volvemos gente que utilizamos a las personas en vez de empoderar las personas y levantar personas. Y ahorita he tenido como un cambio de mentalidad y lo noto en todo y me ha ayudado mucho. Y es de que mi rol como pastor, y aún según Efesios 4:11, es equipar a los santos para la obra del ministerio. Y eso de equipar es como verme como un coach, que yo voy a formar a los futuros estrellas de mi equipo de fútbol, por decir. Y yo los voy a levantar, los voy a poner los mejores. Y me va a tocar corregirlos, me va a tocar formarles, me va a tocar en momentos de exigir mayor excelencia y disciplina en sus vidas. Pero ese es mi rol, es levantar superestrellas para Dios que brillen con la luz de Jesús, de pronto en su forma creativa, de pronto en una forma de predicar o en administrar o en evangelizar. Pero mi rol es levantar gente de gran carácter, muy formados, a ser grandes en Dios. Entonces, por eso me encanta lo que tú estás haciendo, Rubén, porque cualquiera podría simplemente hacer algo ellos mismos, pero tú literalmente lo que estás haciendo es tomarte tanto tiempo y esfuerzo, consiguiendo tantos materiales de personas para empoderar y levantar a otros a lograr también la obra. Entonces, me encanta lo que estás haciendo. Veo un liderazgo impresionante en tu vida por eso. Gracias, amigo. Mira, quiero preguntarte algo que me llama la atención. Me gusta tu actitud, la forma como eres. Y esta pregunta me da rara, pero ¿cómo se forma eso? ¿Cómo fue contigo? ¿Cómo podemos reproducir un líder con una actitud así? Te admiro en eso, constructiva, que mira de forma positiva hacia adelante. Me encanta. Sí, pues yo creo que un líder siempre va a estar viviendo entre una realidad y un deseado, ¿cierto? En cada área de su vida. Entonces, el momento que Wow. simplemente nos conformamos con nuestro estado financiero,
y no sentimos un inconformismo de lograr algo mejor, ahí la perdimos, porque dejamos de soñar, dejamos de estar luchando por algo. O aún en un matrimonio, si nos conformamos con donde estamos y no hacia donde vamos, la perdimos. Entonces, algunas personas tratan siempre de evitar la frustración. Yo creo que la frustración Sí. es una cosa, es un factor muy positivo porque significa que estás queriendo más, que significa que no te has conformado. Y, y yo sé lo que se siente. Y de pronto hay personas que están escuchando, que están pasando por una dificultad, están lo que llamo liderando y sangrando, o amando y sangrando. ¿Qué pasa cuando estoy al frente de liderar personas o una obra, pero por dentro estoy sangrando, estoy pasando por cosas? Y Jesús lo vivió. Jesús aún sangrando en la cruz y seguía ganando almas. Se sentía abandonado por su padre en la cruz y seguía haciendo la obra, delegando, aún estando en la cruz, a Juan, al apóstol Juan, Buenísima. la vida de su madre. Entonces, yo creo que todo líder pasaremos por momentos durante toda la vida donde sentimos esas frustraciones. Yo he tenido momentos donde literalmente estoy pasando por dificultades y me toca pararme en una tarima con un mensaje de fe y yo mismo en mi interior decir, Dios mío, ¿cómo voy a solucionar este problema? Son realidades en las que enfrentamos que de pronto en generaciones anteriores nos pintaban que todo estaba súper bien y nos generaba esta falsa expectativa de que, no, cuando tú estás en Dios, vea, no hay problemas, no hay problemas. Oiga, los problemas se te van a incrementar cuando te metes con Dios porque literalmente va a haber una retaliación del enemigo que va a querer, no te va a querer perder y no va a querer permitir que tú logres avanzar el reino de Dios. Entonces, yo creo que para mí ayuda mucho cada mañana esos tiempos con Dios en su palabra, en la oración, volver a tomar perspectiva, de recordar que el problema no le queda grande a Dios, que Dios aún al injusto lo tiene para el día del Señor, dice la palabra en Proverbios, que Dios está utilizando hasta las injusticias de las personas malintencionados, está usando todo para llevar a cabo su obra y lo va a utilizar. Entonces, eso es algo que pronto para mí, en los momentos duros y que pasamos como líderes, a mí me anima eso, entender de que Dios sigue en control. Esta mañana leía en Malaquías capítulo 1 o 2 que decía que sus ojos verán y aún dirán que nuestro Dios es grande aún por fuera de Israel. Y me impactó esa palabra esta mañana de que el pueblo de Dios iba a decir, vea, Dios no solamente está en control de los que le hemos dado el control, sino Él está en control de aquellos que ni le han dado el control. Y va a obrar, va a hacer su obra, aún en aquellos que ni siquiera le han entregado el señorío. Va a hacer lo que Él desea hacer. Entonces, eso son cosas que de pronto nos llenan de fuerza, de esa actitud que dices que necesitamos en los momentos. Wow. Oye, y según tu opinión, ¿cuáles son esas cosas más importantes que de pronto debemos desarrollar como pastores, que debemos afirmar primero en una iglesia que quiere ser mejor iglesia? ¿Por dónde deberíamos partir? En la forma como hacemos iglesia, en la forma como hacemos ministerio, según tu experiencia. Me imagino que hiciste algunos cambios y fuiste haciendo algunas cosas, pero fuiste un paso a la vez. ¿Podrías compartirnos algo de eso? Esa es muy buena pregunta. Oiga, me estás tirando todas las mejores preguntas, Rubén, ¿eh? yo, yo diría que obviamente la vida espiritual de un líder tiene que ser prioridad, porque así tengas 50 personas en tu ministerio o 25,000, el momento que nuestra vida espiritual empieza a debilitarse, todo lo demás se empieza a debilitar. Si esa comunión con Dios, el reto que Pablo le dio a Timoteo, Sí. cuídate a ti mismo y a tu doctrina, ¿sí? Donde no solamente lo que enseñas, sino lo que vives, ¿sí? Entonces esa vida espiritual y personal del líder pensaría que es prioridad. Y lo segundo, yo diría que uno de los grandes afanes que yo tuve al iniciar el ministerio, especialmente mi ministerio de jóvenes que tuvimos, era que queríamos ver una reunión llena, ¿sí? Y un gran mentor para mí fue Jude Fuquay. Él es alguien que es un papá espiritual de Chad Beach,
Carl Lenz, de Judah Smith. Fue el pastor de jóvenes de Judah Smith por muchos años. Y él me dijo alguna vez, lo estábamos dejando en el aeropuerto, estaba con mi hermano Bryce, lo dejamos en el aeropuerto después de un congreso. Él me dijo, Joel, mira, yo le dije, esa misma pregunta se la hice. Le dije, ¿qué harías de diferente de pronto en el ministerio? Él me dijo, mire, me enfocaría más en la formación, en medir la cantidad de líderes en vez de la cantidad de gente que llegaba al fin de semana. Porque si te enfocas en la cantidad de líderes, tranquilamente va a llegar la gente el fin de semana. Y ese principio me marcó a mí. Y mucho de lo que yo hago lo baso en algo de la profundidad que tiene lo que él me dijo ahí. Entonces, yo creo que empecé con mucho afán de ver reuniones llenas. Yo hice muchas locuras en la reunión de jóvenes. Un día llevé un marrano, un cerdo a la reunión de jóvenes. Llevamos un cerdo inmenso y pusimos un plástico en todo el centro del auditorio y lo enjabonamos y pusimos guantes en las personas. Le dijimos, el que es capaz de coger el cerdo se va a ganar un premio. No, hicimos de todo con tal de como que atraer los jóvenes, pero era ese afán de pronto de ver numéricamente la reunión llena cuando no había hecho las bases de tener un liderazgo y un equipo fuerte. Yo creo que nunca nos va a sobrar lo que invertimos en nuestros equipos de líderes. O sea, invertir en nuestros líderes, en formarlos, materiales, tiempo con ellos, porque un equipo de líderes fuertes, y no solamente tener alrededor de ti líderes, sino líderes de líderes, pero ese círculo de liderazgo, cuando invertimos en ellos, para de contar. Ellos van a ganar gente, van a cuidar gente. Un líder bien cuidado va a cuidar a otros. Entonces, yo pienso que eso sería una de las primeras cosas que haría diferente y de pronto no afanar tanto por la cantidad de gente el fin de semana. Y ahí es donde me duele un poquito. A veces la nueva generación de líderes están muy... Tú miras las redes sociales y mucho de lo que están hablando es el fin de semana y no lo que sucede detrás de escenas en semana. Wow. ¿Podrías comentar, como para cerrar esta parte, lo que compartiste en algún momento cuando nos contaste sobre la vez que visitaste la cárcel allí en Colombia para predicar, para un trabajo que estaban haciendo ustedes? ¿Cómo fue esa experiencia y qué hizo Dios ahí? Me encantó y sería genial que pudieras compartirlo para que todos puedan escucharlo. Sí, fue una experiencia conmovedora. Lo digo con un poquito de vergüenza, pero que la primera vez que yo visité una cárcel fue este año, ya después de unos 20 años de servirle a Dios. Y fue una experiencia espectacular para mí. Me conmovió el corazón, literalmente sentí el corazón de Dios por las personas. He tenido la oportunidad de viajar a muchos países en el mundo a predicar y le quiero decir que la gente de la cárcel tiene un hambre por Dios como he visto en pocos lugares del planeta. Es increíble. Si alguien dice yo quiero predicar de Dios a gente que quiere, vaya a la cárcel. Allá la gente quiere, hermano. Tienen una sensibilidad a Dios y por el mismo quebrantamiento que han vivido. Entonces, al estar allá vimos mucha gente ser salva, pero me acuerdo después de dar una conferencia a un gran grupo de personas y los abrazamos, les entregamos algunos de nuestros libros de Vuelve a Levantarte, que es un libro que escribí el año pasado para personas que se quieren volver a levantar en la vida. Luego me llevaron a el último piso de la cárcel y en el último pasillo y el último cuarto y llegamos por allá y pusieron llave y todo, candado en todo lugar donde estábamos y era el cuarto del cacique de la cárcel, el que mandaba allá, literalmente mandaba a matar gente en la misma cárcel y está el hombre guardado bajo la seguridad de los mismos presos que tenían pistolas, tenían todo. Yo dije, pero ¿quién estaba mandando aquí, la policía o los presos? Y era, por lo menos esa parte de la cárcel eran los presos. Y nos metimos en ese cuarto con él, me llevaron con él y le pudimos compartir del amor de Dios, pudimos reírnos, charlar un rato. Y me impactó porque yo le dije, mire,
tú vas a tener que tomar una decisión de liderar en la vida, liderar bien o liderar mal, de levantar personas o destruir personas. Pero tú vas a ser un buen líder a la medida que tienes el liderazgo de Jesús en ti. Y me gustaría saber si te gustaría recibirlo. Y oró, recibió a Cristo. Yo estaba con un discípulo, uno de mis líderes. Yo le dije, bueno, yo quiero que tú ores por el hombre. Entonces mi discípulo estaba temblando y es que no quiero orar, está asustadísimo, pero al fin y al cabo lo hizo. El hombre recibió a Cristo en su corazón, pudimos orar por él, un tiempo muy bonito, muy especial, y yo creo eso, yo creo que cuando invadimos las tinieblas más densas, así sea con una luz pequeñita que tengamos, vamos a ver cambio en las personas, y tanto en las cárceles como también en la sociedad. Como cuando nosotros como líderes nos enfocamos en los olvidados, en los más ignorados, es cuando más se van a sentir amados. El amor de Dios es el mismo, pero no llega de la misma manera a todo corazón. Hay corazones que el amor de Dios no les significa mucho, pero cuando llega a un corazón de alguien olvidado, como a veces están las personas en las cárceles y algunas personas de la sociedad, hay como un agua en el desierto. Aquí tengo una botella de agua. Esta agua para mí de pronto no me caería en este momento como tan espectacular porque me siento lleno, tomé mi café esta mañana, estoy bien. Pero alguien en el desierto, así sean unas goticas, alguien que no ha tomado agua por 3 días, le cae de una manera. Y es el mismo agua, pero cuando los llevamos a los más necesitados, a los más sedientos, por eso a Jesús le encantaba estar con los hambrientos de justicia, los que tienen hambre y sed de justicia. Por eso dice la palabra que los saciados saldrán lo mismo, pero los sedientos serán saciados. Y yo creo mucho eso, y creo que cada persona escuchando esto, tú tienes dentro de ti el agua que la gente necesita. Busca a esos olvidados, los ignorados, la gente sola. Busca a la gente que nadie ha creído en ellos, que cuando tú crees en alguien que nadie más ha creído, esa persona jamás te va a dejar. Y ahí es donde creo que hay un liderazgo de desarrollo. Bueno, esta es la primera parte de esta entrevista. Espero te haya gustado. Espero estar subiendo cada 15 días un nuevo episodio. Así que tengo mucho que compartirles en las próximas semanas. Espero que esto te haya servido. Siempre es bueno saber de ustedes. Si algo por ahí te sirvió y quieres mandar un mensaje, de verdad me bendice mucho y espero podamos crecer juntos en esta temporada y aprender un montón. Un abrazo.